al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. A todos los que salgan vencedores, les daré a comer del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Bien, amados, como si fuera, ¿cómo es el título? Como si fuera la primera vez. ¿Cuál es tu expectativa cuando vas a hacer algo por primera vez? Cuando vas a ingresar a la universidad el primer día de tu semestre, cuando vas el primer día a un nuevo trabajo, cuando, qué sé yo, conociste a quien hoy es tu cónyuge la primera vez que lo viste. ¿Cuál era la expectativa? ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la posición o la actitud que teníamos frente a eso? ¿Puedes recordar cuál era tu actitud cuando viste a la mujer o al hombre que te cautivó, que te conquistó, qué sé yo, la primera vez? ¿Cuál es tu expectativa cuando compras un auto nuevo? Cuando uno compra un auto nuevo, los primeros días lo mantiene brillantico. ¿Sí o no? ¿Es verdad? ¿Sí o no, Jaimito? Mantiene pendiente que nada se lo raye. Mantiene pendiente que nadie vaya a acercarse por ahí porque de pronto lo tumban o tumban la moto o tumban el carro, qué sé yo. Siempre que por primera vez tenemos o asumimos algo diferente, tenemos expectativas, tenemos ciertas actitudes. El detalle es que, ¿qué pasa después? ¿Verdad? ¿Qué pasa después? Ahora, el texto que leímos en Apocalipsis nos muestra una iglesia que tenía grandes virtudes, una iglesia que tenía bastante movimiento o actividad en lo que concierne al desarrollo de la congregación. Ellos deberían tener buenos servicios o buenas reuniones. Ellos deberían también tener un grupo de personas especializadas en poder discernir quiénes eran verdaderos apóstoles y quiénes no. Pero si algo podemos completar, el escritor dice que tenían mucha paciencia, es decir, operaba la paciencia en ellos como fruto del Espíritu. Era una iglesia que no toleraba todo lo que fuera contrario a la doctrina de Dios. Era una iglesia que trabajaba, como el texto lo dice, arduamente. La iglesia de Éfeso trabajaba arduamente en pro del trabajo que el Señor les había encomendado. Pero cuando leemos el versículo 4, uno viene viendo todas esas cosas bonitas que la iglesia hace. Pero de repente uno encuentra que hay algo que lo frena y dice, pero, ¿verdad? Pero tengo contra ti. Tengo contra ti que has dejado ¿qué? ¿Que has dejado qué? Tu primer amor, ¿verdad? Has dejado tu primer amor. Es decir, esa iglesia ya no tenía las expectativas, ya no operaba ni funcionaba en el amor, aunque era una iglesia que usted decía, wow, ¿verdad? Wow, qué bueno estar en esa congregación de Éfeso. Había maestros de la palabra, quizás había un buen grupo de predicadores, había, qué sé yo, quizás profetas y todos apóstoles, bueno, todo el tipo de cosas. Pero cuando el mismo Señor examinó la iglesia, encontró que ya no funcionaba en la expresión viva del amor. Hay una pregunta que puede surgir, mis amados, en esta mañana, es la siguiente. ¿Puede el Señor examinarnos en este tiempo? Y podríamos pasar ese examen frente a la expectativa, a la actitud, a la pasión o a la expresión del amor de Dios en nosotros, o sencillamente estamos funcionando, buscando al Señor, como podemos decirlo, porque necesitamos que Dios haga algo, o porque necesitamos que Dios nos sane, o porque necesitamos que Dios me siga prosperando, o porque realmente ya me acostumbré. Porque suele pasar que la expectativa se pierde, que la pasión se puede perder
cuando te acostumbras y vives mecánicamente en algo. Dios no está buscando gente con una expresión de vida mecánica. Dios no está buscando gente que como por inercia haga las cosas que como resultado de la vida de Dios deben ser hechas. Por lo tanto, es importante que nos examinemos y que vivamos cada día como si fuera ¿qué? La primera vez. Amén. Como si fuera. Cuando Pablo dice, les aseguro, mis hermanos, que cada día muero. Si cada día muero, cada día vivo como resucitado. Y si vivo como resucitado, vivo como si fuera la primera vez. ¿Estamos claros? Cuando por primera vez vimos a nuestros hijos cuando nacieron. ¿Verdad? Yo estaba en el hospital esperando el día que nació Keren. Y cuando por primera vez la vi, ¡wow! Glorioso. ¿Verdad? Dios quiere que esa actitud esté en nosotros no una sola vez. Como cuando oraron por ti la primera vez que recibiste al Señor. Cuando te enseñaron la palabra por primera vez que recibiste aquel alimento de vida. Wow, ¿cómo está en nosotros esa situación, amados? Entonces vamos a ver un poco algunos consejos importantes para vivir cada día como si fuera la primera vez. Diga a su compañero, tienes que amar a Dios como si fuera la primera vez. Dígale, tienes que amar a Dios como si fuera la primera vez. Entonces lo primero que yo encuentro allí, viendo el pasaje de Apocalipsis 2, lo primero que encuentro, el primer punto importante es que nosotros tenemos que amar al Señor y a los demás como si fuera la primera vez. Así es simple. O sea, la exhortación a esta iglesia no era porque no oraban, no era porque no ayunaban, no era porque no evangelizaran, no era porque no hacían las cosas, no, la exhortación era porque aunque hacían todas las cosas, ya no lo expresaban, ya no vivían en la expresión del amor de Dios. Es decir, uno puede volverse un profesional evangélico, un evangélico profesional que todo lo hace técnicamente, oro, hago las cosas, pero carente de la realidad del amor que es Cristo mismo. Aquí este primer amor no es la emoción que sentiste, este primer amor escúcheme, es el entendimiento de que todo lo que hacemos se hace por causa del amor de Dios. Si algo que tú haces no lo haces por amor, es mejor no hacerlo. ¿Estamos acá, mis amados? Hola. La pregunta es, ¿servimos a Dios? ¿Oramos? Tratamos de buscar esa comunión permanente con el Espíritu. ¿Por qué lo hacemos? O sea, son preguntas que tendremos que hacernos. ¿Por qué lo hacemos? Pero también puedes preguntarte, ¿he dejado de amar a la gente? ¿Verdad? Porque en el texto que leí, en la versión que leí, dice claramente, tengo contra ti que ya no me amas a mí, ni amas a los demás como antes. O sea, lo que esta iglesia había perdido era la bendición de poder vivir en el amor de Dios. Es decir, podríamos ser cristianos, podríamos ser hijos de Dios, que hemos perdido la pasión por lo que Dios es, pero también hemos perdido la conexión que solo el amor de Dios hace en los demás. Hago la pregunta una vez más, ¿te has dado cuenta que no amas tanto como antes? Esto es muy importante, note lo que el texto dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, a raíz de ese pero, el Señor también le da la salida a esta iglesia. La solución estaba allí mismo. Y la solución es verso 5. Por tanto recuerda de dónde has caído y arrepiéntete
y haz las primeras obras, dice, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Encuentro 4 cosas importantes para que esta iglesia pudiese volver a ese amor. ¿Vale? Primero, recordar. Dígalo fuerte, recordar. Que nunca olvides, mi amado, escúchame bien, que nunca olvides la vida que Dios te dio, que nunca olvides la miseria de donde Dios te sacó, que nunca olvidemos nosotros la resurrección que el Padre llevó a cabo a través de Cristo, el Espíritu vivificante en nosotros. Recuerda, cuando a ti te dicen recuerda, ¿qué te dice a ti esa palabra? Recuerda. A mí me dice que debo hacer una mirada retrospectiva, ¿verdad? A ver, si antes yo amaba, pero ahora no amo, ¿qué está pasando? Ojo, recuerda. Si antes usted era generoso, ahora no lo es, ¿qué está pasando? Recuerda. Si antes usted era apasionado, quería comunicar el mensaje de Cristo, pero ahora no lo hace, ¿qué está pasando? Recuerda. Vamos, diga a su compañero, recuerda. Ahora, cuando dice recuerda, parece ser que nos indica que la iglesia se había olvidado de algo. ¿De qué te has olvidado? ¿De qué nos hemos olvidado? ¿Verdad? Si hacemos una lista de todo lo que debemos recordar y de qué nos hemos olvidado, quizás muchas líneas de su cuaderno estarían llenas. Pero también tendríamos la capacidad de poder levantarnos, de poder volver a ese primer amor. No tanto primer amor como en una lista de cosas, sino a esa realidad de que todo lo que el creyente vive, expresa y tiene es Cristo como el amor del Padre. Ahora, no era que esta iglesia no amara a Dios, era que esta iglesia ya se había acostumbrado a hacer todo desde la organización mecánica de la vida de la institución. Pero cuando nosotros entendemos que todo lo que hacemos, que cada mañana, que cada día, nuestra realidad tiene que ser en el amor de Dios, entonces todo cambia. Pregunto por tercera vez, ¿piensas o entiendes que ya no amas a las personas como antes? Nosotros los que podemos entender la palabra por la gracia del Espíritu, nos damos cuenta que no vivimos ya porque es que mucha gente dice, no, es que ya como que se me está acabando el amor. En el matrimonio, entre las amistades, no, ya como que se me acabó el amor. Otros tienen esta expresión, la verdad es que ya yo lo estoy sacando de mis afectos. No, mi amado, en el reino de Dios esas expresiones no existen, porque el amor de Dios no se acaba. Dejamos de expresar ese amor, de vivir ese amor y de caminar entendidos en ese amor. Por eso el mensaje de esta iglesia es, recuerda, una mirada retrospectiva. Segundo, que recuerde que, ¿de dónde te estás cayendo? La posición donde estabas, la actitud que tenías. Mucha gente dice, no, yo antes era más entregado, no, yo antes mantenía la oración, que mantenía en tal cosa, que yo antes esto. Y como que pareciera que es un testimonio que, yo antes hacía esto, ¿y ahora qué pasó? No, ahora estoy un poquito, no me he apartado de Dios, pero estoy un poquito quieto. ¿Qué es eso? Si el entendimiento de los hijos de Dios es que la vida de Cristo les fue dada como una realidad clara, ¿verdad? El reino nos ha sido dado y nosotros fuimos introducidos en ese reino. Por lo tanto, esa es nuestra realidad de vida. Escúcheme, lo que esta iglesia había olvidado era que su realidad de vida era Cristo. Por encima del discernimiento, por encima de los dones, por encima de la obra social, por encima de todo lo que la iglesia hacía, su realidad tendría que ser Cristo. Ella lo que había dejado era a Cristo. Hello. Gracias por ese amén tan poderoso. Recuerda, 1, 2. Ojo, recuerda la posición donde estabas.
Lo que indica era que había un descenso en el entendimiento de ellos. Habían descendido. Tercero, arrepiéntete. O sea, es la única forma en que esta iglesia podría volver a Cristo. Pero el arrepentimiento ahí no es eso que conocemos nosotros, que nos enseñaron, que voy caminando, doy la vuelta y listo, y ya estoy arrepentido. El arrepentimiento ahí es un cambio de manera de pensar. Porque el verbo ahí es metanoeo, que traduce, cambia tu mentalidad. Es imposible que nosotros expresemos la vida de Dios. Es imposible que nosotros seamos instrumentos de la gracia de Dios si no cambiamos la manera de pensar. Si sigues pensando como los demás, si sigues pensando como los paganos, si sigues pensando como los que odian, entonces es imposible, porque la vida de Dios tendrá que ser, escúcheme, dada a otros, pero desde mentalidades alineadas a la mente de Cristo. Por lo tanto, mi amado, arrepentirse es cambiar la manera de qué. Más que la manera de pensar, es cambio de mente. Por eso es que la palabra habla que el Señor a nosotros nos ha dado la mente de Cristo. Vamos, coloque su mano allí sobre su cabecita y diga, cambio la manera de pensar. Dígalo más fuerte, voy a cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Lo dice así una versión de la Biblia en Romanos 12:2. Si sigues pensando lo mismo, tus resultados serán lo mismo. Cada año queremos cambiar las cosas. Cada año queremos tener buenos resultados, buenos dividendos en la vida, pero con la misma mente, con la misma mentalidad. Mentalidades atrasadas, mentalidades mediocres, mentalidades pegadas al pasado, mentalidades pegadas al odio, a la bronca. No puede avanzar. Por lo tanto, lo que indica este texto es que si cambiamos la forma en la cual estamos pensando o la mente que produce el pensamiento, nuestras acciones serán acordes a lo que pensamos. Por lo tanto, lo que indica esto es que la iglesia estaba ahora pensando y ocupada en cómo desarrollar su programa, pero no en aquel por quien había sido establecida. La pregunta es, ¿has dejado la expresión del amor de Cristo? O se los pongo más clásica, como la conocemos. ¿Has dejado tu primer amor? Hello. Ay, pastor, ¿cómo sabe uno si ha dejado el primer amor? Ni siquiera tendría que decírtelo, tú mismo lo sabes, ¿verdad? Tú lo sabes. Ahora, frente a este punto, mis amigos, frente a este punto de arrepiéntete que dice el texto, encontramos un pasaje que Pablo también nos habla y que tiene conexión con este. Por ejemplo, en 2 Corintios 10, verso 5. También ustedes lo conocen mucho. 2 Corintios 10, 5. Dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Note con el verbo que inicia este versículo. Ahora, ese verbo derribar, voy a hacer una pregunta. El verbo o la expresión derribar o la acción de derribar algo, ¿para usted es una acción pasiva o activa? Derribar, ¿es pasivo o activo? ¿Por qué es activo? Porque se requiere de un levantarse, de un derribar. Es derribar algo que ha estado fundamentado. Note que Pablo dice frente a esto es lo que es arrepentimiento, amados. Derribar argumentos. Argumentos. ¿Cuántos argumentos hay en nosotros? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que nos impide vivir la vida de Dios cada día como si fuera la primera vez? Los argumentos. ¿Cuál argumento hay hoy, por ejemplo, para no servir a Dios, para no seguir creciendo en el Señor? El COVID. Argumentos. Alguien dijo, no, es que no vuelvo, pastor, a congregarme porque me da COVID. Estaba encerrado ya en la casa de Dios COVID.
No, es que otro argumento, la economía. Otro argumento, no, es que fulano, es que fulana. Mientras la iglesia no derribar como una acción activa, donde nos levantamos desde el entendimiento de Cristo, nos levantamos desde la vida que ya nos dio el Señor en Cristo, a derribar, amados. Derribar no es un acto pasivo. Usted no puede decir que estoy aquí derribando argumentos y allá roncando en casa o viendo televisión. Derribar tiene que ver con una acción que yo tomo por medio de la palabra que me ha sido impartida en Cristo. Derribamos todos los argumentos que se levantan, porque estos argumentos se levantan ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la función de los argumentos en nosotros? Que usted no crezca en el conocimiento de Cristo. ¿Estamos? Y entonces muchos creyentes se la pasan diciendo, no, pastor, yo estuve reprendiendo al diablo que no me quiere dejar crecer en Cristo. Yo le voy a decir una cosa, no mantenga reprendiendo a un muerto. Más bien pilas con los argumentos que están en usted, que lo quieren detener y que lo quieren mantener en una vida de statu quo para que no avance al conocimiento de aquel que lo llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuántos creen que el diablo está muerto? Hebreos 2:14 dice que el Señor lo destruyó. Y a veces nos ocupamos más del muerto que de la vida de Dios que nos ha sido dada. Entonces, Pablo dice que derribemos argumentos. ¿Qué más tenemos que derribar en el versículo 5? Toda altivez. Argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento contrario. 3 cosas para derribar. Listen, 3 cosas para derribar. Si usted quiere avanzar en lo que Dios le ha dado, derribe argumentos, derribe altivez y lleve cautivo los pensamientos contrarios a la obediencia de Cristo. Pablo lo que está hablando en este texto, si usted lee el contexto, es que la iglesia de Corinto, a la cual le escribe, le estaba faltando vivir en la obediencia de Cristo. Y él dice, vamos a derribar todo esto, vamos a llevar cautivo todo pensamiento cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y la obediencia perfecta de los hijos de Dios es la obediencia de Cristo en nosotros. Por favor, escúcheme, si Cristo vive en nosotros, la obediencia no es mi obediencia, sino es la obediencia de Él operando a través de mí. Yo amo a otros, no porque yo soy Juan Carlos, sino porque Cristo me habita. Yo soy generoso, yo soy un hombre de oración, yo soy esto y aquello. Por cuanto Él vive en mí, es la manifestación de Cristo. Por lo tanto, mis amados, derribar no es un acto pasivo. Derribar es una acción activa. Pero también, más allá de ser una acción activa, es una acción revolucionaria. Porque al derribar estamos revolucionando todo aquello que está en nosotros, que no hace parte de la naturaleza de Dios, que no hace parte de la vida de Dios, que no hace parte del pensamiento de Dios, que no hace parte de la tarea espiritual que el Señor nos ha encomendado en su palabra. Luego entonces dice, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. ¿Qué indica haz las primeras obras? Todas las cosas que hacía la iglesia en el inicio, a la cual le pide el Señor que vuelva, eran cosas que expresaban el amor de Dios o el amor de Cristo. Vamos con esta tarea, es importante, que todo lo que hagamos sea una expresión del amor de Dios. Cuando trabajamos, cuando servimos a otros, cuando, lo que sea lo que hagamos, que sea una expresión del amor de Dios. Si algo que hacemos no encaja en la expresión del amor del Padre, entonces, derribando. Hola. Entonces, número 1, vamos ahí claramente, ama a Dios y a los demás como si fuera la primera vez. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. O sea, es que lo que indica es que a veces ni en eso respondemos. Él nos amó, entregó todo
y nosotros respondemos a ese amor. Nosotros no le amamos a Él, sino que Él nos amó primero y se entregó. Esto tiene que ser en nosotros algo que nos pueda mover en esta mañana, mis amados. Como si fuera, ¿qué? La primera vez. Miramos a nuestro cónyuge como si fuera la primera vez. Dijo alguien que no, por allá no sé quién dijo que no. O lo miramos, ¿cómo está usted de flaco? ¿Cómo está de barrigón? ¿Cómo está de...? No. Y así como que también nos pasa en el Señor, ¿no? Miramos a nuestros hermanos como aquella primera vez que, wow, qué contento estoy. Quiero estar con mis amados en la congregación. Quiero bendecirlos, amarlos. Hola. ¿Qué tal si decimos juntos, habla Señor que tus siervos oyen? Número 2. El primer punto que vimos encerró todo eso, ¿no? Lo que el Señor le recomendó a la iglesia de Éfeso para volver a la expresión del amor de Cristo. Segundo, atiende a la palabra que has oído como si fuera la primera vez. Atiende a la palabra que has oído, atender. Ojo, como si fuera la primera vez. Y para este punto quiero saltar a Hebreos. El libro de Hebreos, la carta de Hebreos capítulo 2, versículo 1. Allí Pablo, el escritor de Hebreos, nos dice algo muy importante. Hebreos 2:1 dice, por eso debemos prestar más atención al mensaje que escuchamos, no sea que vayamos a la deriva. Verso 1, Hebreos 2:1. En la Reina Valera dice, por tanto es necesario que con más diligencia, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Atiende la palabra que has oído como si fuera la primera vez. Escúchame algo. Cuando a usted le dice, alguien dice, le tengo una noticia excelente, ¿cuál es su actitud? Y es más, una buena noticia. Uy, hermano, no, ¿y qué tal que uno diga, no, mañana se la doy? Dice, no, hoy de una vez dígame. Quiere saber, quiere escuchar, quiere atender. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que tenemos que prestar mucha atención a la palabra que hemos oído. No sea que nos salgamos del camino, nos deslicemos, nos resbalemos. Es decir, que los hijos de Dios, la palabra que hemos oído, al prestarle atención, al atender esa palabra es la que cada día nos mantiene en la línea correcta. La iglesia no puede vivir en la correcta línea o alineada a Dios si no atiende la palabra que oye. Amado, le quiero decir algo, con toda la Biblia que usted ha oído predicar, escuche esto, todos tendríamos que ser maestros. Eso lo dice el apóstol, el escritor de Hebreos también. Después de tanto tiempo, hermanos, después de tanto oír, de tanto ver, de tanto ser expuestos a la palabra de justicia, deberían ser ya ¿qué? Maestros. Atiende la palabra que has oído como si fuera la primera vez, todos los días con esta palabra, mi amado, todos los días como si fuera la primera vez, todos los días ver el testimonio de Cristo en la Biblia y ver que el Cristo que está en mí, en la palabra, se me testifica para que crezca en mí esa realidad de vida y yo pueda hacer lo que Dios dice que yo soy. Levante conmigo su mano y diga, voy a atender la palabra. Vamos todos, voy a atender la palabra como si fuera la primera vez, teniendo en cuenta que la palabra es la buena noticia del Evangelio de Cristo. No se deje entrar o meter en un conformismo letal. No, mi amado. Una de las cosas a las cuales me rehúso
es a conformarme a lo que he oído. ¿Sabe por qué? Le voy a decir una cosa. Cuando nosotros hemos leído la Biblia, sabemos la Biblia, podríamos entrar en esa tendencia de no atender con diligencia la palabra, porque yo me la sé, porque ya conozco el nuevo pacto, porque ya yo conozco el reino de Dios. Ojo con esto, porque muchos tienen este lenguaje. Yo conozco, ya yo sé, yo oro en mi casa, yo hago aquello. No, mi amado, se nos llama a nosotros a vivir con Él, en Él, por la vida de Él, cada día resucitados. Cada día muero, por lo tanto, cada día está el poder de la resurrección del Cristo eterno operando en mí, como si fuera la primera vez. Y el escritor de Hebreos continúa diciendo, verso 2, miren cuán inflexible, dice el texto en esta versión, era la ley entregada por los ángeles, pues toda falta o desobediencia recibía su castigo. Verso 3 dice, ¿cómo pues escaparemos nosotros si despreciamos una salvación, dice acá, tan trascendente? ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si despreciamos esta gloriosa salvación que se nos ha dado? O sea, ¿qué quiere decir eso que cómo escaparemos? Quiere decir que es inevitable la muerte para quien no atiende esta palabra de vida. Cuando digo muerte, me refiero es no tanto muerte física, ¿vale? Me refiero a esa muerte de la cual ya el Señor lo sacó, pero usted quiere a veces volver allá por no atender la palabra que da vida. En Juan 6 Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Si son vida, es la que necesitamos comer diariamente para mantenernos de pie, para mantenernos siendo la expresión viva del Cristo eterno. Si esa palabra es viva o es vida, es lo que nosotros necesitamos. Diga a su compañero, atiende la palabra que has oído. Vamos, dígale, como si fuera la primera vez. Escúcheme, lo que quiero que comprenda es que la tendencia nuestra como humanos es a acostumbrarnos a algo. Dios no quiere gente que se acostumbre, quiere gente que viva cada día. Y como gente que viva cada día esa palabra de vida, sea gente que cada día mantenga esa manifestación gloriosa de la vida de Dios. Número 3. Esfuérzate por llegar a la madurez. Esfuérzate por llegar a la madurez. O sea, el esfuerzo que hago, no lo hago para que Dios me ame, ya Él me ama. El esfuerzo que hago, no lo hago para que Dios me bendiga, ya me bendijo. Pero sí debo esforzarme por llegar a la madurez. ¿Estamos? ¿Cómo se esfuerza uno para madurar? No hay ningún tipo de vitamina que diga madurez. No hay inyecciones de madurez. Es una vida. Entonces, ¿cómo madura un creyente? ¿Cómo madura? Cuando cada día él se esfuerza por entender, por conocer, orando, estudia la palabra, está presto para seguir creciendo y el Espíritu va quitando los velos, se le va iluminando esta verdad. Eso tiene que ver con una disposición. Si no hay disposición, no habrá crecimiento. Gálatas 4:1, me gusta mucho este pasaje. Esto no es nuevo para nosotros. Gálatas 4:1 dice, pero les digo, entre tanto, escúcheme bien, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Estoy leyendo el texto, pero lo estoy leyendo aquí en mi mente, ¿vale? Repito, pero les digo que entre tanto que el heredero es ¿qué? ¿Inmaduro o niño? No hay ninguna diferencia con quién. Escúcheme esto. ¿Qué le enseña a usted esto? Que para Dios un inmaduro es igual a un esclavo.
O sea, lo que indica el texto es que no puede esta persona que es inmadura, que no ha madurado, no ha crecido en madurez, no puede disfrutar de la herencia. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad o la madurez para que se le entregue o para que administre la herencia. Y escúcheme, usted le pregunta a las personas, le puede preguntar, hermano, ¿ustedes son maduros? Amén. Pero nosotros no determinamos si somos maduros. Es Dios quien lo dice. Porque el texto dice que está bajo cuidado de otras personas hasta el tiempo señalado por el Padre. El Padre es el que dice, mire a Pepito Pérez, mire a fulanito, es maduro, está madurando. Entonces cada día Dios va ampliando, va haciendo que crezca en él este entendimiento de la verdad de Dios por causa de el crecimiento hacia la madurez. Escúcheme, amado, le voy a decir una cosa. Usted lo que necesita es madurar. Amén, amén. Como siempre le hemos dicho, diga a su compañero que está por ahí, dígale, madura, hermano. ¿Cómo es un creyente maduro? Un creyente maduro es capaz de administrar la herencia que el Padre le dio. Pues sabemos que usted a un niño, digamos a un bebé como los que están por aquí en el auditorio, no le podemos confiar ningún asunto de valor, ¿verdad? Tú no puedes decir a tu hijo de 5 años, te voy a dar mi herencia, te voy a dar, qué sé yo, 1.000 millones de pesos. O 5 millones de pesos a un niño, no se le puede dar. ¿Por qué? Porque no sabe administrar. Muchas veces tú estás orando que Dios te dé cosas, orando que Dios haga cosas, pero Dios quiere que tu respuesta hacia Él sea en madurez. Cuando somos inmaduros o no somos todavía maduros, competentes para lo que necesitamos serlo, entonces nosotros lo podemos evidenciar. La inmadurez se deja ver, como también la madurez se deja ver. Pensemos en algunos actos de inmadurez en la iglesia, por favor. ¿Quién me ayuda? Actos de inmadurez. ¿Qué opinan? Por ejemplo, lo más común es, yo no vuelvo a congregarme porque el pastor no me saludó. Acá no hay amor. Son expresiones de inmadurez. Aquí, ojo con esta otra, aquí no se siente la presencia de Dios. Cuando una persona es madura, no tiene que estar buscando que lo estén a todo momento como... Por ejemplo, ahora, en el hogar se requiere entre esposos constantemente que estén pendientes del uno al otro, pero ¿qué tal uno ya con 27 años de casado diciendo a la esposa, ¿usted sí me ama de verdad? ¿Sí o no? 27 años de casado en el caso nuestro. Y si hoy le quedó el tinto amargo, usted ya no me ama. No, hermanos, que eso no se trata. Si me ha entregado 27 años, si el Señor te dio a su Hijo, te ha dado todo, la vida, te ha dado las riquezas inescrutables de su gracia, te has sentado con Él en lugares celestiales, ¿por qué no respondemos a esa realidad? Madurando. Mire, si cada creyente madurara, wow, entonces podríamos decir, como la palabra dice, la tierra está siendo llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. No podemos decir que la tierra está llena del conocimiento de Dios porque la iglesia no ha madurado. Sigue una iglesia todavía niña, inestable. Hoy sí, mañana no, bipolar. Aunque para Dios es perfecta, pero espera que la iglesia madure. Si no maduramos, somos igual que el esclavo. Si no maduramos, necesitamos tutores.
siempre vamos a necesitar tutores si no maduramos, ¿verdad? Hola. Primera de Corintios 2:6 dice, Primera de Corintios 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Diga fuerte conmigo lo más duro, madurez. Muy bien. Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Si no maduramos, no podemos disfrutar ni experimentar la sabiduría Cristo. Si usted allí en el texto donde va sabiduría coloca Cristo, mire cómo dice, sin embargo hablamos Cristo. Porque en 1 Corintios 1, Pablo dice que Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Sabe por qué muchos creyentes no se les puede hablar las verdades del reino de Dios? Porque no han madurado. Y cuando alguien no ha madurado, todo lo que escucha lo mal interpreta. Hola. Escuche esto que voy a explicarle. Hablamos de la gracia de Dios, entonces el inmaduro dice, estamos en la gracia de Dios, entonces estoy salvo, puedo pecar o puedo hacer tal cosa. Estamos, hermanos, en el nuevo pacto, Dios ha hecho todo. Dios ha hecho todo. Entonces yo no oro, no leo la palabra, no ofrendo, no doy. Inmaduro niño. Amado, madura un día a la vez. Crece un día a la vez. Esfuérzate por madurar, porque lo que el reino necesita son hombres y mujeres maduros. Hijos de Dios maduros. Al maduro nada lo mueve. Al maduro, al que va creciendo en madurez, sabiendo que ya no opera por lo que ve, sino por la convicción de la fe del Hijo de Dios, a ese maduro no lo mueve el diablo, no lo mueven las enfermedades, no lo mueven las tinieblas, no lo mueve nada, porque está fundamentado en Cristo. Terminamos con esto. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea que si la iglesia no es madura, ni se le puede hablar sabiduría, ni puede comer alimento sólido. O sea que vive comiendo constantemente colada. ¿Verdad? Pastor, ¿cuál es la colada en el ámbito espiritual? Todos los mensajes de Cristo te ama, Él te va a bendecir, su presencia te va a llenar, Él te va a prosperar, Él te va a multiplicar tus riquezas, Él te va a dar una mujer bonita, pura comida de niños. Pero el mensaje para los maduros es, tú tienes la vida de Dios. En la cruz fuiste, escúcheme, reconciliado con Él. La vida de Dios te trae salvación. Camina como un bendecido. No eres un necesitado, eres un bendecido. ¿Note la diferencia? La iglesia le gusta más los mensajes que yo llamo colada, básicos de la primera infancia. Pero es tiempo de pasar a madurar. Mi amado, vive la vida de Dios en ti como si fuera la primera vez. Escuchen este punto, por favor, escuchen. Ama y disfruta tu libertad en Cristo como si fuera la primera vez. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Me voy a hacer un ejemplo. Cuando alguien que estuvo secuestrado 10 años es liberado, ¿cuál es la expresión de quien recién ha sido liberado del cautiverio? Hermano, mire, la gente tiene un decir, no sé si acá ya no pasa, dice, habla más que un perdido cuando aparece. Quiere hablar de lo que le pasó, pero también de lo feliz que está porque fue liberado.
Yo recuerdo cuando liberaron a los secuestrados en Colombia, cuando se escapó aquel policía, John Pinchao, llegó llorando, pero lloraba de felicidad, de tristeza, de todo, pero quería hablar, o sea, disfrutar ese momento. Pablo nos habla que fuimos hechos libres en Cristo, pero muchos parecen que la libertad de Cristo les produjo tristeza. Amado, mira, el creyente que vive en la libertad de Dios como si fuera la primera vez, ese creyente vive contento, vive con gozo, su ánimo no se cansa hasta desmayar, no, vive avanzando, listo para toda buena obra, no tiene excusas, es un creyente lleno de la verdad de Dios. Escúcheme algo que quiero decirle. Usted y yo fuimos liberados, pero necesitamos ser libertados. Por favor, listen. Una cosa es ser liberado y otra cosa es ser libertado. La liberación fue un suceso. La libertad es un proceso. ¿Por qué? Porque cuando Cristo en la cruz muere, la palabra dice que Él nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del amado Hijo, donde comienza el proceso de la transformación desde la mente de los hijos, para cada día entender que estamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Liberación es una cosa, pero libertad es otra cosa. Escúcheme, los hijos de Israel fueron liberados de Egipto, pero no fueron libertados. ¿Sabe por qué? Porque Egipto mantenía ¿dónde? En la mente de ellos. Muchos creyentes liberados por Cristo, claro, liberados por la obra de Cristo en la cruz, pero todavía tienen con su mentalidad, ¿cómo? Note, lo que Pablo está hablando en Gálatas es que la iglesia de Galacia había sido liberada de la esclavitud del judaísmo, porque ese es el contexto. Pero todavía muchos querían volver a practicar la religión del judaísmo, porque todavía estaba esa estructura mental. Hemos sido liberados, pero cada día seremos libertados a medida que conocemos la verdad de Dios. Por eso conoceréis la verdad y la verdad te libertará. Ese conocer es un proceso cada día, como si fuera ¿qué? La primera vez. Vamos, diga a su hermano, si es su cónyuge, mucho más, dígale, mírame como si fuera la primera vez. Si les contara cuando mi esposa me vio la primera vez. No, sigamos. Como si fuera la primera vez. Colosenses 1:13 ya lo dijimos, el cual dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo. Cada día debo derribar los argumentos, la altivez, los pensamientos, llevarlos cautivos a Cristo, porque eso me impiden disfrutar la libertad. La libertad en Cristo cada día es real a medida que crezco en el entendimiento de Él. Escúcheme, le voy a terminar con esto y ya cierro el computador. Amado, si no tenemos mentalidad nosotros de todos llegar a ser maduros, nos pasamos la vida dependiendo de una persona, dependiendo de que el pastor solo nos predique el domingo. Cada uno tenemos que ser estos ministros que Dios dice que somos, esos hijos entendidos, que podemos orar por enfermos, orar por otras personas, que podemos en nuestra casa tener allí una reunión de casa de vida. ¿Sí me explico, amados? Pero ¿por qué la iglesia no lo hace? Porque todavía está disfrutando la liberación, pero no queriendo caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y qué es lo que hará que la tierra sea? Escúcheme, la tierra, el mundo, conozca a Dios, es la libertad de los hijos de Dios. Porque la creación gime, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que han experimentado la libertad en la verdad de Dios. Conoceréis la verdad, conocerle a Él es sinónimo de libertad. Si vivimos en la libertad, entonces mantengamos la libertad de Cristo y no volvamos al yugo de la esclavitud, como si fuera la primera
vez. No sabemos si la iglesia de Éfeso volvió al primer amor. Yo creo que sí. Porque era Dios que se lo pedía. ¿Cuántos quieren en esta mañana volver a esa vida de Dios que manifiesta constantemente el amor del Padre? ¿Cuántos quieren volver a esa vida? Recuerda, verso 5. ¿Verdad? Haz las primeras obras. Las obras que dice ahí que hacían ellos eran las obras que produce la vida de Cristo en nosotros. No las obras que en la religión dice que hagas para ser salvo, no. Son las obras que haces porque eres salvo. Esto es diferente. Vamos a estar de pie, mis amados, y vamos a orar. Que esta palabra de hoy no sea una palabra más. No sea simplemente una predicación más, sino que yo pueda disfrutar y experimentar a Cristo como si fuera la primera vez. Los que son liberados no quieren parar de hablar de aquel que los liberó. Los que son liberados y caminan en la libertad ahora quieren disfrutar. Mucha gente que ha estado cautiva por años, cuando salen dice, quiero disfrutar a mi familia porque perdí años sin disfrutarla. Cuando hemos estado cautivos sin la vida de Dios, ahora que tenemos la vida de Dios, nuestro pensamiento debe ser, cada día voy a disfrutar la vida de Dios. Voy a vivir la vida de Dios. Vivir la vida de Dios es vivir la voluntad de Dios. No mi voluntad, no mis propias obras, no los caprichos de inmaduro, sino la voluntad de aquel que me llamó por su gracia y por su excelencia. Padre, muchas gracias, Señor, por esta mañana. Oramos, Señor, porque la iglesia vuelva a amar a los demás como si fuera la primera vez. Como entendiendo que tú nos amaste, Señor. Que podamos amarte a ti, Señor, como una respuesta del amor que nos has dado. Tú nos elegiste, Señor. Nos amaste primero. Y por eso nosotros respondemos. Porque pusiste tu amor en nosotros, Señor. Ningún hombre puede amarte, Señor, si tú no pones su amor en él. Oramos en esta mañana, Señor. Y soltamos todo aquello que nos impide avanzar. Derribamos los argumentos. Amado, derribe argumentos en esta mañana. Voy a derribar argumentos. Todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo, voy a derribarlo en este tiempo. Se derriba con el conocimiento de Dios, se derriba con la vida de Dios, se derriba con la vida del resucitado en nosotros. Cada día muero, dice Pablo, es decir, cada día entonces si muero, también vivo con la mentalidad de un resucitado, como si fuera la primera vez. Muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por cada familia. Que esta semana podamos disfrutar la vida de Dios. Podamos vivir, Señor, en Cristo. Podamos, Señor, madurar, crecer en la madurez, para que podamos experimentar y vivir la palabra de justicia. Señor, creemos que hay sanidad física, espiritual y en todas las áreas. Señor, el virus no podrá, porque nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo, vacunados con la vida de Cristo, esa vida que permanece para siempre. La palabra que permanece para siempre es la que nos da vida. En el nombre de Cristo Jesús, oramos por los que están en cansancio, en frustración, por los que están, Señor, en problemas diversos. Que tu gracia les sostenga, que tu gracia les levante, Señor, porque la gracia de Dios es la vida de Dios en Cristo disfrutada por el ser humano. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor y salúdese en el nombre de Cristo Jesús.